en libro de Éxodo, que queda después de Génesis, capítulo 33. Gloria al Señor Jesús. Todos tienen Biblia. Si alguien no tiene, le podemos facilitar una Biblia para que lea. Gloria al Señor. Génesis, Éxodo capítulo 33. Gloria al Señor Jesús. Vamos a compartir la palabra en Génesis, Éxodo, versículo 33. Me estoy confundiendo. Tengo en mi mente Génesis. Ayer estuvimos en el Dial del Cielo compartiendo el libro de Génesis. Entonces estuvimos estudiando eso y como que se me quedó aquí en la mente y brota el pensamiento. Génesis, Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 33. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horé. Y Moisés tomó el tabernáculo y levantó lejos y fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por poder leerla, por poder escucharla, por poder estar en esta escuela dominical. Bendícenos, Dios, con tu palabra. Bendícenos, Dios, con tu poder. Que sea tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Háblanos, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna, Dios. Y que sea tu presencia en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Usted se encuentra en el Dial del Cielo. Éxodo capítulo 33. Éxodo significa salida, significa liberación. El pueblo fue tomado cautivo por Egipto en los últimos libros de Génesis. Y aquí al principio de eso era oprimido el pueblo de Israel por los egipcios. Pero llegó un momento en que Dios iba a traer liberación. Levantó al libertador Moisés, y con las señales que hacía Moisés al pueblo, salieron de Egipto al desierto. Y ahí en el desierto tuvieron durante 40 años, vieron la gloria y la presencia de Dios. Y aquí Dios da una promesa maravillosa al pueblo de Israel. Da la promesa de su presencia, la chequina de Dios,
La presencia de Dios descendía sobre Israel de dos formas y era visible a los ojos de todo el pueblo. En el día era una columna de nube y en la noche, en la oscuridad, era una columna de fuego. Y a la columna de nube y columna de fuego se le llamaba Shekinah. Shekinah es presencia de Dios. Y era manifiesto en esas dos formas: columna de nube y columna de fuego en la noche. ¿Por qué quería Dios manifestarse al pueblo? Porque Dios era el que iba a guiar al pueblo. Cuando la columna de nube seguía, el pueblo de Israel caminaba en pos de la columna. Si la columna de nube se detenía, posaba en un lugar, el pueblo tenía que acampar ahí. Si la columna de nube se quedaba ahí durante 3 días, el pueblo se quedaba ahí durante 3 días. Si la columna de nube o de fuego en la noche se movía, el pueblo se tenía que mover. Es decir, que la presencia de Dios era lo que guiaba al pueblo de Israel. Guiaba al pueblo de Dios. Pero solamente una persona podía entrar al tabernáculo donde descendía la columna de nube, donde descendía la columna de fuego, y esa persona era Moisés. En ese lugar Dios hablaba cara a cara con Moisés. Dios hablaba sus palabras y Moisés la escuchaba. Dios hablaba las palabras que él quería decirle al pueblo, que él quería que Moisés le transmitiera al pueblo de Israel. Por eso Moisés, cuando entraba a la presencia de Dios, su rostro cambiaba, su imagen se tornaba otra, resplandeciente, brillante. Y siempre que estuvo la presencia de Dios con Israel en la columna de nube y en la columna de fuego, había victoria de parte de Dios al pueblo de Israel. El título con el cual empieza el libro de Éxodo, capítulo 33, es la presencia de Dios prometida. El tabernáculo de reunión fue colocado fuera del campamento y la gente, si quería sacrificar a Dios, tenía que ir al tabernáculo de reunión. Si quería buscar a Dios, tenía que ir al tabernáculo. Pero únicamente el que entraba era Moisés. El pueblo veía desde lejos. Es decir, que la presencia de Dios cara a cara, face to face, solamente lo podía tener un solo hombre, Moisés. Y el pueblo de Israel podía ver la presencia de Dios, observarla desde lejos, pues tenían miedo que si se acercaban iban a ser consumidos, iban a ser muertos. Pero cuando Jesucristo viene a esta tierra, Jesucristo se hace el tabernáculo, Jesucristo muere y resucita. Él no se queda muerto en el Hades, en el infierno, sino que descendió, tomó las llaves de la muerte, resucitó y está en la presencia de Dios. Desde entonces nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. El hombre puede entrar e ingresar a la presencia de Dios. Antes solamente era Moisés, pero ahora con el sacrificio vivo de Jesucristo de Nazaret, el que dividió en la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, el hombre puede entrar a la presencia de Dios. No hay que pagar, no hay que dar dinero para entrar a la presencia de Dios. Ya Jesucristo hizo el sacrificio de una vez y para siempre. No lo hizo una vez y lo volvió a hacer otra vez y lo volvió a hacer otra vez. No, lo hizo de una vez y para siempre. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el tabernáculo de reunión habían sacrificio en la mañana y había sacrificio en la tarde. En el tabernáculo de reunión los hombres llevaban el sacrificio
en el sacrificio de la mañana o en el de la tarde. Con Jesucristo, a cualquier hora podemos entrar a la presencia de Dios. El cristiano debe anhelar la presencia de Dios. El cristiano debe anhelar la Shekinah de Dios en su vida. La palabra de Dios enseña que cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente entramos a la presencia de Dios. Nos hacemos hijos de Dios. Pero pasa algo, que luego, cuando nosotros colocamos por obra la palabra de Dios, Dios nos honra con el Espíritu Santo de Dios. Dios nos honra con su presencia. Y el Espíritu Santo de Dios forma parte de nosotros. Y esa es la presencia prometida de Dios. Con el Espíritu Santo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Con el Espíritu Santo no nos quedamos fuera del tabernáculo, sino que entramos a la presencia de Dios. Entramos a donde está la Shekinah de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a entrar a la presencia de Dios. Es el que nos lleva a escuchar a Jehová de los ejércitos. Es el que nos lleva a sentir a Dios. Muchas veces hay manifestaciones de Dios. Está la presencia de Dios. Hay liberaciones. La gente llora, la gente clama, la gente gime, porque la presencia de Dios hace todo eso. La presencia de Dios liberta. La presencia de Dios cambia. La presencia de Dios transforma. La presencia de Dios toca. Cuando nuestras lágrimas pasamos al altar y Dios nos ministra, nuestras lágrimas enseguida corren. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ministrando, está cambiando, está tocando nuestro ser, nos está llevando al lugar santísimo, al lugar donde solamente Dios cambia, transforma y derrama su palabra. Por eso, usted y yo tenemos que anhelar cada día la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que esa llenura nos lleve a la presencia de Dios. Usted puede sentir a su esposo, puede sentir a su esposa, puede sentir a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre. Físicamente lo puede ver. Cuando el hombre se enamora de alguien o cuando la mujer se enamora de alguien, cuando están juntos, todo es felicidad, todo es armonía, todo es completamente diferente. ¿Por qué? Porque uno se siente grato, uno se siente agradable cuando está con esa persona. Ahora, en el Señor es aún más grato, es aún más agradable, es aún más maravilloso sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios nos cambia, la presencia de Dios nos transforma. Cuando está el corazón duro y llega la presencia de Dios, la persona es quebrantada, la persona es transformada, la persona es tocada por Dios. Por eso tenemos que anhelar la presencia de Jesucristo de Nazaret. Por eso tenemos que anhelar al Dios Santo y al Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque es su presencia. Una vez alguien le dijo: Señor, si tu presencia no va delante de mí, yo no iré. Porque él sabía que todo se logra es con la presencia de Dios. Somos victoriosos, somos triunfantes en Cristo cuando la presencia de Dios va delante de nosotros. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 2: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, y al jebuseo. ¿Hasta dónde?
hasta la tierra que fluye leche y miel. Si el ángel de Dios, la presencia de Dios, va delante de nosotros, los enemigos tienen que salir. Los enemigos tienen que huir. La presencia de Dios también está determinada en el ángel de Jehová. Cuando el templo de Dios es construido, cuando Salomón construye el templo, ya no había tabernáculo. El tabernáculo desapareció y se construyó el templo. Pero cuando el pueblo de Israel iba a pelear contra los enemigos, dice la Biblia que el ángel de Jehová, cuando iba adelante, el ángel con una sola espada mataba a 100,000, 120,000 personas, dándole la victoria al pueblo de Israel. La presencia de Dios también no solo tiene que estar en nosotros, sino que tiene que ir delante de nosotros. Porque cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, se tendrá que ir el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el jebuseo. Todos tienen que irse. Cuando Israel empieza a conquistar la tierra de Canaán, aquí dan un orden. Y los primeros que ellos echaron y comenzaron a echar de la tierra prometida para apoderarse de la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel fueron los cananeos, luego los amorreos, luego los eteos, luego los fereceos, luego los heveos y por último al jebuseo. Los jebuseos son los que estaban en la ciudad de Jerusalén, y David fue el último que conquistó esa parte del territorio de Israel. Los jebuseos gobernaban a Jerusalén, gobernaban, como se conocía, a Sión. Y David vio esa fortaleza porque está alrededor de un monte, y David dijo: yo iré y la conquistaré. Y David con su ejército se tomó a los jebuseos y lo echó fuera de la ciudad de Jerusalén, porque delante de David iba el ángel de Jehová. David decía: si tú no vas delante de mí, yo no iré. Por eso es que David ganó victorias tras victoria, porque la presencia de Dios iba delante de él, porque la presencia de Dios iba destruyendo a lo que se oponía al paso del pueblo de Dios, al paso del rey David. Nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, porque si nos llenamos de la presencia de Dios, nadie nos podrá hacer frente. Se levanta el amorreo, el jebuseo, se levantan los enemigos en el trabajo, se levantan los enemigos en la casa, en los vecinos, se levantan los enemigos en cualquier lugar. Pero si Jehová de los ejércitos está con nosotros, tendremos la victoria, porque Dios no ha perdido ni una batalla y no la perderá con usted o conmigo. Por eso tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Vea, la presencia de Dios es algo maravilloso. Te quita el sueño, te quita el hambre, te quita la pereza, te quita la apatía, te quita todo. Una vez, no le digo que lo haga, me pasó solamente una vez. Un sábado en la madrugada me desperté, prendí el foco, me quedé acostado en la cama, tomé la Biblia y empecé a leer. Cerré los ojos y comencé a meditar en la palabra de Dios. Y Dios me habló tremendamente a mi vida. Y mi vida cambió, porque cuando Dios habla hay transformación. Cuando cierro la Biblia y apago el foco, comencé a la 1 y eran las 3 de la mañana. Y no me quedé dormido. No es que me haya quedado dormido y después desperté, porque uno sabe cuando se queda dormido,
Cuando está orando se queda dormido y se despierta. Pero me quedé ahí en la cama a esa hora meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios conmigo. Si no hubiese estado conmigo, me hubiese quedado dormido. Y me despierto, afanado, azaroso. ¿Por qué? Porque no era la presencia de Dios. Si uno está en la presencia de Dios, yo le puedo asegurar que uno no se duerme. Si uno está en la presencia de Dios, pase el tiempo que pase en oración, uno va a estar ahí. Una vez alguien estaba orando de rodillas y demoró orando como de rodillas 1 hora y media. Y cuando se levanta, una hermanita le dice: ¿qué sueño tuvo mi hermano? Y el hermano le dice: yo no me dormí. Yo estaba ahí en la presencia de Dios. En la presencia de Dios se va el dolor. En la presencia de Dios se va el tiempo. Una vez en la madrugada, un hermano, Henry Galván, comenzó a orar. Y yo comencé a respaldar la oración. Y él comenzó a orar, a pedir, a clamar, a reprender. Cuando venimos a ver y él terminó de orar, habían transcurrido 1 hora y media en oración. Ese tiempo se sintió volando. Y nosotros dijimos: 1 hora y media estábamos en este lugar orando. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Si uno busca la presencia de Dios, uno la va a obtener. Porque Jesucristo nos abrió el camino. El camino no está cerrado. El camino para entrar a la presencia de Dios está abierto. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Hay que llenarnos de Dios. Cuando nos llenamos de Dios, todo es diferente. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, es diferente. Los problemas son fáciles. Los problemas no nos van a cargar. Las dificultades no nos van a menguar. Las dificultades no van a hacer que nosotros dejemos de avanzar. Porque la presencia de Dios nos impulsa. La presencia de Dios nos lleva a la victoria. Hay que buscar de Dios. Usted, yo, tenemos que buscar la llenura de Dios. Y la llenura de Dios no viene de milagro. La llenura de Dios no viene, te llené. No, hay que buscar la llenura y mantenernos en la llenura. Hay que buscar la presencia de Dios y mantenernos en la presencia de Dios. Si yo soy de los que voy a la iglesia y estoy animoso y después viene el desánimo y después no quiero ir y después me alejo y después voy y vuelvo, no estoy en la presencia de Dios. No estoy buscando realmente a Dios. Tengo que buscar realmente a Dios. Tengo que buscar su presencia. Y eso lo logro sacrificando. Eso lo logro dando de mi tiempo para que Dios me llene, para que Dios te llene, para que Dios te cambie y para que Dios te transforme. Hay que llenarnos de Dios. La Biblia enseña que Dios honra a lo que le honra. La Biblia enseña que cuando nosotros pagamos un precio, recibimos algo a cambio. Cuando usted tiene dinero, 30 millones, va a comprar un carro, da los 30 millones y le dan el carro enseguida. Claro, si vale 30 millones o si vale menos, ¿verdad? Pero si usted no tiene el precio para comprar el carro, uno puede ir a un concesionario y no se lo van a dar. Se lo dan cuando uno lleva el dinero o cuando el banco desembolsa el dinero. Y para reunir 30 millones hay que sacrificarse. Hay que ser de pronto en algunas cosas, tener austeridad, en otras de pronto no. Pero hay que hacer sacrificio. Uno lo reúne y con esa plata paga el valor del carro. Lo mismo en el Señor. El precio que tiene que pagar el cristiano debe ser de Biblia, debe ser de oración,
debe ser de ayuno. Anteriormente a esta expresión le llamaban la hora boa o le llamaban boa. Biblia, oración y ayuno. Hay que buscar a Dios con la Biblia. Hay que buscar a Dios en oración. Hay que buscar a Dios en ayuno. No para recibir nada a cambio de Dios, sino para que nos llene con su presencia. Sentir la presencia de Dios es maravilloso. A veces uno está cansado, está agotado, pero cuando viene Dios, cuando viene su presencia, se va el cansancio, se va el agotamiento, se va lo que tenga que irse. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios que todo lo llena. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando usted recibe de la presencia de Dios, quiere más llenura de Dios. Quiere más y más de Dios. Uno está comiendo algo exquisito y es poquito. ¿Qué quiere uno? Más. Así es la presencia de Dios. Así es cuando buscamos y obtenemos la presencia de Dios. Cuando la tenemos, no la queremos dejar ir. Cuando la tenemos, queremos estar siempre en ese nivel espiritual. Pero las ocupaciones, pero los deseos, pero el trabajar aquí, el trabajar allá, el hacer otras cosas diferentes a Dios, nos va alejando de Dios, nos va alejando de Dios, nos va alejando de su presencia. En la Biblia, váyase al libro de Jueces, capítulo 13, había un hombre llamado Sansón. Este hombre tenía la presencia de Dios. Este hombre buscaba ser lleno de Dios. Capítulo 13 del libro de Jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no beba vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué iba a hacer Sansón? A salvar a Israel de mano de los filisteos. Y Sansón tenía una característica muy especial, que tenía que ser nazareo, tenía que ser sin mancha, sobre su cabeza no iba a pasar ninguna navaja, sobre su cabello no iba a ser cortado, tenía que cumplir ciertas características. ¿Para qué? Para recibir una fuerza descomunal de parte de Dios. Este hombre era fuerte. Una vez destruyó y mató a 1000 hombres con una quijada. Y esa fuerza no es por tomar vitamina o por alzar pesa. No, esa fuerza venía de parte de Dios, porque Dios estaba con él. Y siempre que Dios estuvo con Sansón, Sansón obtuvo la victoria. Sansón derrotó a sus enemigos. Los deportistas se inyectan esteroides, se inyectan drogas para ganar en sus deportes. En el ciclismo, alguien ganó durante 6 años con unos esteroides que no eran conocidos en su momento. En el deporte, en el béisbol,
personas que son jonroneros y rompen récords de jonrones, pero es con base en esteroides. Usted ha visto una persona que son flacas, después se ponen al alzar pesas y se ponen gruesos, piñúos, como dicen por ahí. Pero eso no es por alzar solo pesa, eso es por tomar esteroides, vitaminas, anabolizantes, anabólicos. ¿Para qué? Para que el cuerpo, la fibra, tome contextura y se hinche. Yo practicaba cuando estaba en la universidad voleibol, y los de básquetbol, ellos entraban flaquitos y como a los 6 meses ya estaban fuertes. ¿Por qué? Porque en el básquet se necesita contextura para fuerza y eso, pero esa fuerza es poca. De pronto tienen fuerza, pueden derrotar algo, pero la fuerza de Sansón es descomunal. La fuerza de Sansón venía de parte de Dios, y todo lo que viene de parte de Dios es grande. Es decir, que la presencia de Dios estaba sobre Sansón. Era un siervo de Dios, pero ¿qué pasó con Sansón? Descuidó la comunión con Dios, descuidó lo que Dios le había dado. Y cuando uno descuida lo que Dios nos da, van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles, bastante difíciles. Sansón empezó a enredarse y a hacer cosas que no tenía que hacer, hasta que hizo algo que no podía hacer. El hombre solamente le debe descubrir todo su corazón a Dios. No le puede descubrir todo su corazón al hombre, a un hombre o a una mujer. Pero Sansón descubrió todo su corazón. Y entonces, cuando descubrió su corazón a Dalila, le dijo de dónde provenía su fuerza. Dalila le mandó a cortar el cabello y Sansón pensó que podía salir como las otras veces. Pero Sansón no lo hizo, porque no es que le hubiese cortado solamente el cabello, sino que la presencia de Dios se había ido de Sansón. Y cuando la presencia de Dios se va de alguien, viene muerte. Sansón, vino la muerte sobre Sansón. Fue tomado esclavo y fue dejado ciego. Le quitaron los ojos porque ya dejó de andar con Dios. Cuando el cristiano deja la presencia de Dios y deja de andar con Dios, le van a venir cosas nefastas, cosas que uno menos piensa o no se lo imagina. Pero cuando nosotros recibimos y mantenemos la presencia de Dios, todo es diferente. ¿Qué nos queda o qué le quedó a Sansón? ¿Qué hizo Sansón? Se humilló ante Dios. Se humilló ante Dios y le dijo: Padre, he pecado. Jehová, he pecado. Devuélveme la fuerza. ¿Y qué hizo Dios? Le devolvió la fuerza. Pero Sansón era como que un poquito, como que medio bestia, era un poquito así como que testarudo, terco, porque le pidió la fuerza a Dios y dijo: muera yo con los filisteos. Porque él solamente no dijo mueran los filisteos, sino muera yo con los filisteos. Y murió. Le vino nuevamente la fuerza de Dios, destruyó las 2 columnas, cayó el templo y todos los que estaban ahí murieron. Y fueron más los muertos en ese momento que todos los muertos que había matado Sansón. Ahora cuidado, usted va a pedir fuerza para... La fuerza ahora no es física, la fuerza ahora es espiritual. Aunque Dios da fuerza física, porque la Biblia dice que la palabra es medicina a nuestros huesos. Pero Dios, dame fuerza para enfrentarme a 5 ladrones
y domarlo y llevarlo preso. No, 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 no. Eso es en las películas. No sucede en la vida real. La fuerza que tenemos que pedirle a Dios es su llenura. La fuerza que hay que pedirle a Dios es que Él vaya delante de nosotros. Que Él vaya delante de nosotros. Cuando teníamos nosotros vigía de la salud, se llamaba en esa época, en grado 10 en el INEM, íbamos a un pueblo, a una parte de Barranquilla peligrosa. Íbamos como 2 buses, íbamos como unas 100 personas, pero causaba cierto miedo. Pero había un compañero que era, alto, y era así. Uno iba seguro con él. El miedo a uno se le iba. ¿Por qué? Porque era él así, e impactaba. Tenía como 18 años, pero con su físico y estatura parecía como de 30 años, y nadie osaba meterse con él. En el mundo espiritual hay alguien que está alrededor de nosotros, y es Jesucristo de Nazaret. Y si Jesucristo, la presencia de Dios, está con nosotros, nadie va a osar a meterse con nosotros. Nadie lo va a hacer. Por eso hay que pedir la presencia de Dios. Una vez un hombre iba por cierta zona de Venezuela donde atracaban, y él estaba subiendo esas montañas, y alguien lo iba a atracar y no lo atracó. Los atracadores, uno de ellos, se convirtieron al Señor. Ese hombre que iba a ser atracado era cristiano evangélico. Los atracadores se convirtieron al Señor y fueron a la iglesia donde él estaba. Entonces se le acercó el atracador y le dijo: vea, hermano, hace como unos meses yo lo iba a atracar a usted con otros 3. Usted iba ahí, siempre lo veíamos, pero el día que lo íbamos a atracar, vea, usted llevaba 2 yanquis atrás, armados, y a nosotros nos dio miedo. Le preguntó: yo con 2 personas. ¿Cuándo fue eso? No, eso fue hace como unos 6 meses. 6 meses. No, yo siempre he ido solo. Pero después entra la presencia de Dios y Dios le dice: yo te estaba protegiendo, yo estaba cuidándote, yo estaba velando por tu vida. ¿Por qué? Porque tú me buscas, porque tú pides mi presencia, porque tú pides mi protección. Y la protección y la presencia de Dios estaba sobre ese varón, y nadie osaba atacarlo. Cuando uno está en la presencia de Dios, todo tiene que retroceder. No le pasa a uno absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está en la presencia de Dios. Cualquier accidente no le va a pasar absolutamente nada, porque está en la presencia de Dios. Un día venía de un curso que estaba haciendo de inglés, que no es que aprendí mucho, pero iba al curso. Estaba en los caminos con Dios, iba subiendo por la 8 y venía un taxi haciendo zigzag. Cuando veo el taxi que estaba haciendo zigzag, lo veo como a 5 metros de mí. Yo iba debajo de un bordillo. El bordillo era como de este alto, del alto del atrio del altar. Y cuando lo veo, ya veo el carro cerca de mí. Lo primero que hice fue poner mis manos en el capó del carro, en la parte delantera. Cuando el carro me golpea, yo vuelo 3, 4 metros hacia atrás. Vuelo. No quedo debajo del carro ni debajo del bordillo. El carro subió y la parte delantera, que en ese tiempo era un Daewoo de caucho, cayó ahí. Cayó cuando
chocó con el bordillo, cayó. Yo volé hacia atrás, 3, 4 metros. Yo pensaba que iba a quedar debajo del carro. Después cuando veo que estaban forcejeando y uno de los rateros sale y otro muestra un revólver, me volé una reja como de 3 metros. Ahí sí muy ágil. Y me abrieron, Boris, entra. Y entré a la casa. Y después me dicen, Boris, no te pasó nada porque Dios estaba contigo. Yo dije, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esa fue la verdad, Dios estaba conmigo. Cuando yo vi mis pantalones, yo no sentí dolor, pero al día siguiente que lo veo el caucho de la defensa del carro, pero yo no sentí dolor ni hubo atadura. Y me decían, si Dios no hubiese estado contigo, tú quedas debajo de ese taxi. Pero Dios estaba conmigo. Dios tiene que estar con nosotros. Y para ello tenemos que buscar su presencia. Cuando la presencia de Dios está, Dios nos protege de todo mal. Cuando la presencia de Dios está, Dios aparta la iniquidad de nosotros. Pero hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Hay que ayunar, hay que vigilar, hay que orar. El cristiano tiene que orar, tiene que vigilar, buscar la presencia y el rostro de Dios. Cuando Dios está con nosotros, Dios es el que pelea por nosotros. Pero muchas veces nosotros somos los que peleamos. No dejamos que Dios pelee. Y nos tomamos las peleas que son de Dios para nosotros. Y es cuando sufrimos, y es cuando caemos, y es cuando cometemos toda clase de error. Pero si estamos en la presencia de Dios, vea, esa presencia nos pone freno y nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, cálmate, espera, tranquilízate, porque Dios nos está hablando. En la presencia de Dios todo es diferente. Bendito sea el nombre de Dios. La enfermedad se toma diferente. Una persona tiene algún dolor y empieza a llorar y empieza a hacer de todo. Tiene una enfermedad terminal, vea, va y le hace daño a otras personas. Le hace daño a otras personas. Escuché el caso de alguien que tiene SIDA, es un joven, y él dijo, si a mí me pegaron el SIDA, yo también le voy a pegar el SIDA a otro. Y en la universidad le ha pegado el SIDA a varias mujeres. Y él se ve sano, pero la gente queda contaminada con SIDA. Pero el que viene a Cristo y tiene una enfermedad terminal de esa clase, lo único que piensa es, Dios, sáname, Dios, límpiame, Dios, que este cáncer se acabe, Dios, que esta enfermedad se acabe, Dios, que esta maldición se acabe. Y le clama, le llora a Dios, y Dios obra el milagro. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para hacerlo, porque Dios es todopoderoso. El que está con Dios, nadie va a estar en contra de él, porque todos vendrán por un camino y por 7 caminos huirán. Bendito sea el nombre de Dios. El ángel de Jehová, cuando va delante de nosotros, seremos victoriosos. El mal se tendrá que ir. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, a este mi hijo no se toca, esta mi hija no se toca, porque ellos están conmigo, los estoy protegiendo, y ellos irán de victoria en victoria, porque la presencia de Dios está allí. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Cuánto dicen que Dios es grande, que Dios es maravilloso? Porque es la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esa presencia tenemos que buscarla. Esa presencia tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar un precio para que la presencia de Dios esté en nosotros. Si la presencia de Dios está, todo es diferente. Si la presencia de Dios está, nuestros problemas, vea, si antes pesaban 1000 kilogramos, ahora pesarán 1000 gramos. Es decir, 2 libras, 1 kilogramo. ¿Por qué?
porque en la presencia de Dios todo es más fácil, todo es mejor. Los problemas que antes nos atormentaban, ahora no nos van a atormentar, porque en la presencia de Dios hay liberación. Bendito sea el nombre de Dios. Una vez estaba yo en mi cuarto orándole a Dios y comencé a sentir un ardor en el estómago y vomité una bebida amarilla y me sentí libre. Y después, en ese momento de haber vomitado, comencé a hablar en lengua. Tuve una experiencia maravillosa con Dios. Al día siguiente le comento esto a mi papá y mi papá me dice: cuando tú tenías 13 años, yo te di una aseguranza en una gaseosa amarilla, en una naranjada, y lo que botaste fue esa aseguranza, esa bebida. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos liberta. Amén. Si nosotros cuando pequeños nos aseguraron, cuando llegamos a Cristo, Cristo nos hace libres, porque es la presencia de Dios. Amén. Donde habita Dios no puede habitar el diablo. Amén. Donde habita Dios no puede habitar los demonios. Por eso tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, para que la presencia de Dios siempre esté. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren estar con la chequina de Dios? Siempre andar en la nube, amén. Siempre andar en la columna de fuego. Bendito sea el nombre de Dios. Colóquese sobre sus pies. Exaltado y glorificado es Dios. La presencia de Dios, la chequina de Dios, ella nos visita, ella nos cambia, ella nos transforma. Exaltado es el nombre de Dios, y Dios nos está visitando. Bendito sea el nombre de Dios. En la mañana nos visitó, hoy nos está visitando, porque Dios quiere manifestarse. Glorificado sea el nombre de Dios. De pronto has sorteado tú los problemas, de pronto has sorteado las dificultades, has sorteado muchas cosas tú solo, pero Dios quiere que tome las decisiones, que viva en la presencia de Dios. El que vive en la presencia de Dios espera. El que vive en la presencia de Dios espera. Es paciente a que Dios conteste. Es paciente y espera la respuesta que sale de Dios. Él no desmaya, ella no desmaya, porque en la presencia de Dios todo se puede. Porque la presencia de Dios quita todo dolor, quita todo lo que no es de Dios. La presencia del Señor. Si tú dices, hermano, yo quiero andar en la presencia de Dios, yo quiero estar debajo de su columna de nube, en su chequina, yo quiero orar por tu vida. Yo quiero que pase aquí adelante y vamos a orar para que el ángel de Jehová vaya delante de ti, para que sea Dios tomando control de tu vida, para que sea Dios fortaleciéndote, para que la presencia de Dios te llene, para que seas fuerte en el Señor, porque es en la presencia de Dios, es en la presencia de Dios que se quita todo el dolor, es en la presencia de Dios que se soporta, es en la presencia de Dios que se soporta, es en la presencia de Dios que se espera que el esposo cambie, que la esposa cambie, porque es con la fuerza de Dios, no es con tu fuerza. Y Dios da fuerza abundante, así como daba a Sansón. Dios da fuerza abundante en el espíritu. Dios da fuerza descomunal en un mundo espiritual. En esta hora, bendito Dios, queremos tu presencia, Dios. En esta hora, Dios, queremos, Señor, tu chequina, bendito Dios. Queremos un toque tuyo, Dios, un toque del cielo, Señor.
Queremos la manifestación tuya, oh bendito Dios. Queremos, Dios, tu poder, Señor, tu presencia, Dios. A veces los problemas, bendito Dios, nos angustian. A veces los problemas nos agobian. Pero quiero decirte hoy, mi hermano, que en la presencia de Dios es diferente. En la presencia de Dios es diferente. En la presencia de Dios es diferente. En su presencia es diferente. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí está su presencia. Gloria al Señor. Aquí está su gloria. Aquí está su palabra. Y su palabra es la que fortalece. Su palabra es la que cambia. Bendito Dios. Sé tú, bendito Dios, derramando, Señor, de tu presencia, Dios, de tu gloria, Dios, sobre mis hermanos, Dios. Te presento, Dios, la vida de mi hermano, bendito Señor, para que sea tu gloria tocándolo, Dios, para que sea tú llenándolo de ti, bendito Dios, de tu presencia maravillosa, Dios. Tú has derramado dones hermosos, Dios, sobre este varón, bendito Dios, pero es en la presencia de Dios que los varones, que los dones se fortalecen. Es en la presencia de Dios que eso precioso de Dios se ve. Es en la presencia de Dios. Llena a mi hermano, Dios. Llénalo con tu gloria, Dios. Llénalo con tu poder, bendito Dios. Ahora, bendito Dios, la llenura del cielo, Dios. La llenura tuya, bendito Dios, sobre mi hermano, Dios. Rompe cadena, Dios. Rompe todo yugo, Dios. Que sea lleno de ti, Dios. Que viva, bendito Dios, en tu victoria, bendito Dios. Que viva, Dios, en tu presencia, Dios. Recibe la fuerza de Dios. Recibe la fuerza de Dios. Porque has querido desmayar. Has querido dejar atrás. Caminar hacia atrás. Pero en esta hora Dios te fortalece. En esta hora Dios te llena. En esta hora la fuerza viene del cielo. La fuerza viene del cielo. Recibe la fuerza de Dios. No estás solo, mi hermano. No estás solo, mi hermano. No estás solo. Y lo precioso que te ha dado Dios está en su presencia. Lo precioso que se verá de Dios en ti es en su presencia. Busca la presencia. Anhela la presencia. Anhélala. Anhélala. Anhela y recibirá de Dios abundantes dones. Recibirá de Dios lo que nunca te ha imaginado. Recibirá de Dios es en su presencia. Bendito sea tu nombre, Dios. Llena, bendito Dios. Toca, Señor. Fortalece, bendito Dios. Derrámate, Dios. Derrámate, Dios. Derrámate, Dios. Tu presencia, Dios. En tu presencia se quita el dolor, Dios. En tu presencia se quita el temor, bendito Dios. Bendice a mi hermana, Dios. Fortalécela, Dios. Llénala de tu gloria, Dios. Llénala de tu poder, Dios. Llénala de tu santidad, Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios. Pon hambre, Dios, y sed de tu palabra en ella, bendito Dios. Muéstrale tu palabra, Dios. Muéstrale la Biblia, Dios. Revélate, Dios. Ilumínate en ella, Dios. En el nombre de Jesucristo, Dios. Dale fuerza. Tú puedes, mujer. Tú puedes, mujer. Tú puedes. Tú puedes. En la presencia de Dios puede. ¿Oíste? En la presencia de Dios puede. Porque ha dicho que no puedo más. Ha dicho que no soportan más. Pero en esta hora Dios te llena de su presencia. Porque es en su presencia que podrá. Es en su presencia que será victoriosa. Así que sí puede. Sigue adelante. Sigue adelante. No desmaye. No desmaye. Sigue adelante. Porque en la presencia de Dios puede. En la presencia de Dios. Y Dios te llena en esta hora. Dios te toca en esta hora. Dios te toca en esta hora. Y en la llenura de Dios todo es diferente. Es en la llenura de Dios. En la llenura de Dios. Búscala, 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 búscala. Conságrate cada día al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, bendito Dios. Tú eres grande, Dios. Tú eres maravilloso, Dios. Da de tu fuerza, Dios. Da de tu gloria, Dios. De tu poder, bendito Dios. Tú eres el Dios grande, Dios. Tú eres el Dios poderoso, Dios. Tú estás en este lugar, Dios. Tú estás quebrantando, bendito Dios. Tú quebranta lo que está duro, Dios. Tú quebranta lo que está duro, bendito Dios. Y tú quebranta los corazones, Dios. Tú quebranta los corazones, Dios. Llena a mi hermana, Dios, de tu presencia, Dios. De tu gloria, Dios. Llévate el dolor, bendito Dios. Dale sabiduría, Dios. Dale inteligencia, bendito Dios. La necesita, Dios.
La necesitamos todo, Dios. Pero en mi hermana ahora, Dios, llénala, bendito Dios. Llénala de tu presencia, Dios, de tu gloria. Y dale la victoria en la prueba que está viviendo. La prueba que está viviendo es una prueba de parte de Dios. Y Dios te está afirmando, Dios te está fortaleciendo, Dios te está fortaleciendo. Dios no te ha dejado, Dios está contigo. Dios está contigo en esta prueba y vas a ser victoriosa en la presencia de Dios. Serás victoriosa en la presencia de Dios. Así que recibe de Dios. Recibe de su llenura. Recibe el toque de Dios. Recíbelo. Llora, pero reirás. Luego reirás cuando la victoria esté en tus manos. Cuando la victoria esté en tus manos, bendícela a Dios. Dale la victoria a Dios en la prueba que está viviendo, Dios. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Dios. Tu llenura, Dios. Tu llenura, Dios. Tu llenura sobre mi hermana, Dios. De una manera poderosa, Dios. Tócala, Dios. Tócala, Dios. Tócala, Dios. Grandemente, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Dios cambia. Dios transforma, Dios. En tu llenura, Dios. Llena, Dios, llena, bendito Dios, llena, Dios, llena, Dios, llena, Dios, llena con tu gloria, Dios, llena con tu poder, Dios, llenura, Dios, porque ella ha reconocido que sin ti no es nada, Dios. Ahora, Dios, llénala, Dios, llévate lo que no es tuyo, Dios, rompe cadena, Dios, rompe todo yugo, Dios, lo que no sea tuyo, llévatelo, Dios, y que tu presencia la llene, Dios, que sea una varona tuya, Dios, que sea llena de tu gloria y de tu poder, Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios. Da fuerza, Dios, da fuerza, Dios, da fuerza, Dios, da fuerza, Señor, fortalece, bendito Dios, fortalece a mi hermana, Dios, fortalece grandemente a mi hermana, Dios, que sea tu gloria, Dios, la chequina tuya, Dios, derramándote sobre ella, bendito Dios, derramándote sobre ella, Dios. Llévala a momento, Dios, a momento, bendito Dios, que ella no ha imaginado, Dios, en tu presencia, bendito Dios. Fortalécela, Dios, llénala de tu gloria y de tu poder, Dios. Te presento, Dios, esta varona, Dios, la criatura que está dentro, Dios. Bendícela a los dos, bendito Señor. Bendice el parto, Dios. Bendice, bendito Dios, cuando vaya a dar a luz, Señor. Que sea tu gloria, Dios. Que sea tu poder tomando control de todo, Dios. De los instrumentos, bendito Dios. Del lugar donde se vaya a hacer, bendito Dios, el parto, Dios. La operación, Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Bendice su vida, Dios. Guarda la vida, Dios, de esta mujer, Dios, y de su criatura, bendito Dios, que ella pueda glorificarse, Señor. Toma control, bendito Dios, de la presión, Dios. Toma control, Señor, de toda su torrente sanguíneo, Dios. En el momento, bendito Dios, de dar a luz, Señor. En el momento de traer a esta criatura, Dios, a la vida eterna, bendito Dios. A la vida, Señor, en este mundo, Dios. Para que siempre vaya, bendito Dios, a la vida eterna, Dios, con Jesucristo de Nazaret. Su vida está delante de ti, Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque eres tú, Dios. Eres tú, Dios. Eres tú, Dios. No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Porque cuando uno se aleja de Dios, todo es más difícil. Todo es difícil. Todo es difícil. Pero en la presencia de Dios, todo es fácil. Todo es fácil. Y tú has vivido un momento con Dios. Busca nuevamente esos momentos. Busca esa presencia de Dios. Y todo será diferente. Todo será diferente. La victoria vendrá. La victoria vendrá. Llévate todo tormento, Dios. Llévate lo que no es tuyo, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Que este toque tuyo, Dios, en estos momentos, Señor, ella lo anhele más y más. Porque el toque te está haciendo Dios. Dios te está tocando. Y esa lágrima es porque Dios te está tocando. Esa lágrima es porque Dios está haciendo algo maravilloso en ti. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios lo siga haciendo. Deja que Dios lo siga haciendo. Bendito es el nombre de Dios. En la presencia de Dios,
Tú eres victorioso y victoriosa en la presencia de Dios. Bendice a este varón, Dios. Llénalo de tu gloria, guárdalo, Señor. Que la palabra se haga vida en él y que la palabra sea poderosa, Dios. Llena a mi hermano, Dios, de tu gloria. Le ha dado dones, Señor. Que estos dones crezcan, bendito Dios. Que los dones se hagan grandes en ti, Señor. Que sea un ministro tuyo, Dios. Un siervo tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Llena a mi hermana, Dios, de tu gloria, Dios. Y de tu poder, Señor. Dale entendimiento, Dios, de las cosas tuyas, Dios. Dale entendimiento, Dios, de la sabiduría que viene del cielo, bendito Dios. Para que sea, bendito Dios, una mujer sabia, Dios. Para que sea la ayuda idónea, bendito Dios, de su esposo, Dios. Del ministro, bendito Dios, que tú has colocado, bendito Dios. Ayúdala, bendito Dios. Llénala de tu gloria, bendito Dios. Llénala de tu poder, bendito Señor. En la presencia de Dios todo es diferente. En la presencia de Dios entenderás todo. En la presencia de Dios serás fuerte. Serás fuerte. Fuerte en la presencia de Dios. 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 Serás fuerte en la presencia de Dios. Gracias, Dios. Bendice, Dios, a mi hermana, Dios. Llénala de ti, Señor, de tu gloria, Dios. Está aprendiéndote a conocer, Dios. Está aprendiendo de ti, Señor. Enséñale día tras día, Señor. Toma control, bendito Dios, de su vida, de su esposo, Dios, de su familia, Señor. Que sea tu presencia en ellos, bendito Dios. Que sea tu gloria yendo delante de ellos en esta familia, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios. Bendice a mi hermana, Señor. Que sea tu poder sobre ella, Dios. Llénala de tu gloria, Dios. Llénala de tu poder, Dios. Que tenga experiencia contigo, Dios. Que levante su mano en victoria, bendito Dios. Que anhele tu presencia y que tu presencia esté en ella, Dios. Guárdala, bendito Dios, de todo lo malo que quiera venir, Dios. Guárdala, bendito Dios. Derrama amor, derrama unión, bendito Dios, en su hogar, en su familia, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Tú eres grande, Dios. Tú eres poderoso, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has hecho cosas maravillosas, Dios. Porque tú has tocado los corazones, Dios. Glorificado es tu nombre, Señor. Exaltado. Recuerda que en la presencia de Dios todo es diferente. Búscala, anhélala, anhélala, anhélala. Dile, Dios, lléname de tu presencia a cada momento, a cada instante. A ti sea la gloria, Dios. A ti sea la honra, Señor.